Hola Nona Church, ¿cómo están hoy ustedes? Sea que se encuentren aquí en Narcusi o que nos estén viendo online, queremos darle una cordial bienvenida. Siéntanse bienvenidos. Crecí en una ciudad y en una familia donde la buena educación, el buen comportamiento y las apariencias tenían muchísima importancia. Todo esto traía incluido una lista de normas, costumbres y reglas que, aunque no estaban escritas, las escuchaba a diario. Ve a tal lugar, esta es la norma, no interrumpas a los adultos, las visitas se reciben en la sala, debes llegar antes de las 7 de la noche a la casa. ¿Alguno de ustedes creció en algo parecido? Reglas, reglas, reglas y normas. Crecí pensando que las reglas y la libertad son opuestas y excluyentes. O sigo las reglas para complacer a mis padres, a mi familia, a mis vecinos, a la suegra, al vecino, a tal y cual o cual persona. O me voy del otro lado de las reglas, a hacer lo que yo quiera y lo que me venga en gana. Rompo las reglas y hago y vivo como mejor me plazca. Entonces estaba esa tensión y al llegar a la iglesia el tema no mejoró, se puso un poquito más rudo. Sí, se puso más rudo. No vayas a fiestas, vístete de tal manera, ve a cada servicio, lee la Biblia, ora, hagas esto, esto y un sinnúmero de reglas. Entonces me pregunté o nos preguntamos, ¿sigo las reglas de este lado o abrazo la libertad? ¿O será que hay un tercer y mejor camino? Muchos de nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida en un mundo similar al que acabo de describir. Quizá hemos aprendido a saber qué decir, cómo orar, cómo vestirme, cómo usar un lenguaje cristiano que la gente piensa, wow, este es un tremendo creyente y un gran hombre de Dios, y presentarme como un buen cristiano. Creamos un marco mental en el que las reglas o las tradiciones deben cumplirse de una manera estricta. Podemos incluso llegar erróneamente a medir nuestra espiritualidad por la frecuencia con la que asistimos a la iglesia, la cantidad de veces que oramos o ayunamos, el tiempo que leemos la Biblia, si lo hacemos 5 minutos o 20, y a veces queremos medirnos o medir a otros, que es peor, en qué nivel de espiritualidad ellos se encuentran. O quizá va a otro extremo y algunos quizá quieren medir por cuánto damos en la ofrenda, cuánto ponemos en la canasta. Aquí en Nacho no usamos canasta, para aclarar un poquito, cuánto ponemos en la canasta, o simplemente queremos aparentar una vida que realmente no tenemos, que no llevamos. Somos luz en un lugar y tinieblas en otro lugar, y como que esos dos mundos no se conectan de ninguna manera y se convierten en dos extremos. Entonces nos volvemos quizá legalistas o ignoramos la disciplina por completo. Dos extremos. Pero la verdadera invitación no es para cumplir las reglas para demostrar mi rendimiento o estatura espiritual, dónde estoy espiritualmente, sino más bien abrazar la disciplina como un camino de transformación del corazón, de lo más adentro. No es un cambio externo que la gente vea, sino un cambio interno que solamente lo puede hacer Dios, y que llega un momento que empieza a reflejarse hacia afuera. Entonces es un camino a la inversa. No es un maquillaje, ¿verdad? Las señoras, ¿verdad? Ustedes señoras, antes de venir aquí seguro pasaron por el espejo varias veces. Bueno, ahora los hombres también hacemos eso, un poquito menos, pero también lo hacemos, ¿verdad? Y esto me queda bien, este color combina, no combina, me pongo esto por aquí o esto por aquí, los labios, etcétera, etcétera, y nos maquillamos
o se maquillan la señora. No, por supuesto, me miro al espejo, pero antes me miraba al espejo más porque me peinaba. Ahora no tengo que hacer mucho por eso, ¿verdad? Porque no tengo mucho que peinar. Entonces ya no estoy allí. Pero esa invitación a la transformación del corazón está latente y está disponible para usted y para mí el día de hoy. Hemos reducido la obediencia a una fachada externa, ¿verdad? Lo que ve la gente, que nos permite incluso ser aceptados o incluso admirados. ¡Wow! ¡Qué amable es el vecino con la esposa! ¡Qué amable es tal persona! ¡Wow! Este hombre es muy educado, esta señora es muy amable. Y de repente alguien de la familia más cercana escucha esos elogios y dice, bueno, tendrías que vivir 24/7 con esta persona para que veas que tus elogios no son muy acertados. La pregunta para hoy ¿es posible hacer las cosas correctas sin tener un corazón correcto? ¿Hacer las cosas correctas hacia afuera sin tener un corazón correcto? O incluso podemos ser libres y al mismo tiempo ser obedientes. En una etapa de mi juventud pensaba que eso no era posible. Esteban introdujo la serie la semana pasada que se llama, ¿recuerdan cómo se llama la serie? Una vez más. Masterclass, muy bien. La semana pasada él decía que nuestro maestro por excelencia, Jesús, estaba dando esa clase magistral que está en Mateo capítulo 5 al 7 sobre cómo vivir la vida con tres cosas. Seguramente ustedes recuerdan: significado, propósito y gozo duradero. Significado, propósito y gozo duradero. Y nos recordaba Esteban que la idea principal para esta serie es Jesús es el maestro por excelencia, dándonos clase magistral sobre cómo vivir la buena vida. Hoy analizaremos el pasaje que está en Mateo 5, 17 al 20. Aquellos de ustedes que traen su Biblia digital o impresa y quieren seguirlo allí, lo pueden hacer, o si no, también vamos a estar proyectando en la pantalla. Jesús había presentado a sus discípulos una serie de verdades llamadas bienaventuranzas. ¿Recuerdan? La semana pasada, bienaventuranzas que fueron presentadas por Esteban. Y esas bienaventuranzas nos ayudan a los creyentes a entender mejor cuáles son los propósitos de Dios para la vida del creyente, para tener una buena vida, porque Dios quiere que tengamos una buena vida. Sin embargo, no es una buena vida de acuerdo a mis preceptos o mis propios condicionamientos, en conforme a la voluntad y al amor de Dios. Entonces, este pasaje de Mateo 5 nos presenta las bienaventuranzas, pero por otro lado nos presenta un elemento que lo vamos a ver la próxima semana, que es un llamado especial para el propósito del creyente creado por Dios, que tiene que ver que ese creyente, usted y yo, seamos sal y luz de la tierra. Y no lo voy a explicar hoy porque quien va a compartir la palabra la próxima semana va a explicarlo. Pero en medio de ese sándwich de las bienaventuranzas y del propósito de Dios se encuentra el tema que vamos a tratar hoy, y tiene que ver acerca de la opinión que tiene Jesús en relación a la ley y los profetas, en cuanto a la ley que se encuentra normalmente en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia, que como vamos a ver más adelante, algunas personas han desechado completamente eso y otros lo han abrazado profundamente, y hoy queremos develar ante ustedes lo que dice la palabra de Dios acerca del tema, porque es un tema muy importante para ustedes y para mí. Comenzamos diciendo que Jesús cumple la ley. En Mateo 5:17 dice así la palabra del Señor:
No malinterpreten la razón por la cual he venido. Aquí está hablando Jesús. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir o para terminar la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. A ver si ustedes repiten a la cuenta de 3. Cumplir sus propósitos. 1, 2, 3. Gracias. La ley de Moisés se refiere al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas se refiere a los demás libros que se encuentran allí en el Antiguo Testamento. Y esto es sumamente importante para la fe cristiana, porque algunas veces pensamos que las ideas principales o únicas de la fe cristiana se encuentran en los evangelios, y es verdad, y hay mucho, porque es la vida de Jesús en esos 4 tomos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el Nuevo Testamento, que también tiene mucho para nosotros aprender de doctrina, los escritos de Pablo y de muchos otros, pero es sumamente importante para la fe cristiana que volvamos mucho antes, al principio de los tiempos, para conocer los propósitos de Dios y cómo ese Antiguo Testamento se convierte en una preparación del camino para que ustedes y yo conociéramos al más esperado, que es el Mesías Jesús de Nazaret, que vino a esta tierra a morir por usted y por mí. Algo para estar agradecido. Dios es muy bueno. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, como ya dije, refiriéndose al menos a 4 elementos. Repitan, 4 elementos. 4 elementos. Primero, el cumplimiento de las profecías mesiánicas. En varios pasajes de las Escrituras dicen los profetas, Isaías, Jeremías, muchos otros, dicen que vendría un Mesías que iba a traer salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna, no solamente para el pueblo judío, sino para todos, para todo el mundo que se adhiriera a eso especial que traía Jesús. Cumplimiento de las profecías mesiánicas. El Salvador va a venir, el Mesías va a venir, y se cumplió hace 2000 años. Segundo, obediencia perfecta a la voluntad del Padre Celestial. Que conozcamos a Jesús, y Jesús decía, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre, porque somos uno. ¿Recuerdan esas palabras del Mesías? Entonces Jesús viene con uno de sus propósitos, ese segundo elemento, de que tengamos obediencia y conozcamos de manera perfecta al Padre Celestial. Y cuarto, que la revelación del verdadero significado de la ley pueda ocurrir. Revelación de Dios, del pecado y de Cristo. Que podamos conocer a Dios, que podamos conocer en qué consiste el pecado y cuál es el rol que Cristo viene a jugar allí en esa historia de redención. Y ese sería el cuarto, que se cumpla la historia de redención, que podemos encontrarla en Filipenses capítulo 2, no voy en este momento allí, y en Juan 3:16, este pasaje que es muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús mismo es el que cumple la historia de Dios. Jesús mismo, siendo Dios, es el cumplimiento de la ley de Dios que se encuentra en la palabra del Señor. Segundo punto, Jesús confirma la autoridad de la ley. Entonces, Jesús no solamente valida la ley, pero luego Él confirma la autoridad de esa ley que ha sido presentada. Entonces no la niega, la adopta y dice, ahora yo confirmo la autoridad de la ley. Se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 18. Ustedes pueden leer allí lo que dice la palabra de Dios. Les digo la verdad, hasta que se parezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. La última parte, hasta que su propósito se cumpla. Entonces la ley
fue creada con un propósito que, como vamos a ver más adelante, se ha ido cumpliendo y se va a seguir cumpliendo en los tiempos de Dios. El texto original, de esto que acabamos de leer, se refiere que ni la más pequeña letra del alfabeto hebreo iba a ser cambiado antes del tiempo establecido por Dios, y que ni la tilde más pequeña iba a desaparecer hasta que su propósito, como dice allí, hasta que su propósito se cumpla, hasta que su propósito se cumpla. Esto nos enseña que la gracia de Dios, y oigamos bien, la gracia de Dios no es indiferente con la obediencia. Algunas veces pensamos que la gracia de Dios simplemente saca a la obediencia del grupo, y no es cierto. La gracia de Dios está entretejida con la obediencia, y luego vamos a ver por qué. Sin embargo, es importante entender que en el Antiguo Testamento se presentaron 3 tipos de leyes, y es un poquito de historia, pero es importante para poder entender cuál es el rol de las leyes de Dios en este tiempo de gracia que vivimos luego de la venida de Jesús. Habían 3 tipos de leyes. Las leyes morales reflejan la ética eterna de Dios. Los mandamientos de Dios enseñan lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo bueno y lo malo, en cuanto a carácter, conducta, relaciones. ¿Con quién? Con Dios y con el prójimo. No podemos tener una buena relación con Dios y decir, me peleo con todo el mundo a mi alrededor. Debe haber una conexión, un balance, una sinergia, una asociación entre mi relación con Dios y la relación con los que tengo a mi lado. Entonces, en cuanto a estas leyes morales, tenemos en cuenta los 10 mandamientos, tenemos en cuenta 613 o algo así mandamientos que aparecen en los 5 primeros libros de la palabra de Dios, en el Pentateuco o Torá, que es llamado. Y esos mandamientos, escuchémoslo bien, y lo escucho bien, siguen vigentes hoy. Esos 10 mandamientos, no quiere decir, como estaban en el Antiguo Testamento, ahora puedo matar, ahora puedo robar, etcétera, etcétera. No, esos mandamientos siguen vigentes hoy. Veremos las próximas semanas cómo ellos son más complejos de lo que pensaban incluso los religiosos, que eran escribas y fariseos de la época de Jesús. Eso lo vamos a ver en las siguientes semanas. Segundo tipo de leyes, las leyes ceremoniales. Estas son las que tipifican el perdón y santidad. Fueron sacrificios y ritos hechos específicamente para el pueblo de Israel, y esos sacrificios no aplican para la iglesia de hoy. Y la razón de eso es porque tenemos al verdadero sacrificio que fue presentado desde el Antiguo Testamento en preparación, y ese sacrificio se llama Cristo, que, como dice Filipenses capítulo 2, dice que Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, lo que usaban en el Antiguo Testamento para sacrificios, como una imagen lejana de lo que iba a venir posteriormente, cuando viene el Mesías Jesús, él mismo se entrega voluntariamente en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y esa es la que tenemos hoy en su Hijo Jesucristo. Ni usted ni yo podemos llegar a Dios por nuestros propios esfuerzos. El único camino para llegar a Dios es Jesús de Nazaret, que vino a este mundo y dio su vida para poder romper esa distancia que había entre Dios y el hombre y darnos acceso directo al Padre Celestial. Y debemos estar muy, muy agradecidos por eso, porque lo que yo no soy capaz de hacer y lo que usted no son capaz de hacer, Dios ya lo hizo en Jesucristo por usted y por mí. Amén. Luego vienen
Luego vienen las leyes civiles y judiciales, que son las terceras y últimas. Funcionaron para gobernar la vida social y legal de la teocracia o del gobierno teológico en ese momento, de sacerdotes y eso en ese momento en el pueblo judío. Pero esas leyes están caducadas y fueron reemplazadas por las leyes que existen ahora en cada país. Por supuesto, en este país donde vivimos tenemos leyes que reemplazan esas leyes civiles y judiciales. Volvamos al punto número 1. Las leyes morales siguen vigentes hoy. Sin embargo, no cumplen un rol salvífico. Quiere decir que seguir las leyes y las normas y los mandamientos, aunque sí debemos hacerlo y voy a explicar un poquito más esto, y la palabra de Dios nos llama a obedecerlos, el ser buenos y cumplir todas esas leyes nunca, y óigame bien, nunca nos van a dar acceso a Dios, porque el único camino para llegar a Dios, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Seguimos las leyes, más bien estas leyes morales, como evidencia de la transformación interior que Dios ha hecho en mi vida y en su vida. Entonces ya no es que somos buenos para ganarnos el cielo. Ahora hacemos cosas buenas en agradecimiento a Dios, porque Dios empezó a transformar algo en mi vida una vez que Él vino a ser no solamente mi Salvador ni mi Señor, y ya yo no me gobierno, sino que le he dado ese espacio a Dios para que Él gobierne mi vida y haga de mí la persona que Él diseñó desde el principio de la eternidad, para que ustedes y yo fuéramos como sus hijos y como sus hijas. En el Nuevo Testamento, Jesús resumió toda la ley en 2 maneras: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Tenemos en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir e instruir en justicia. Nos está diciendo aquí la palabra de Dios que hay un lugar especial donde podemos ir para conocer aquellos elementos que son sumamente importantes para el desarrollo de nuestra vida como creyentes, para usted y para mí. La palabra de Dios no es simplemente una decoración religiosa, ¿verdad? Para tenerla abierta allí en la sala de su casa en una mesita. Si la tiene, no tiene problema, sígala teniendo. Pero realmente está allí la palabra de Dios y queremos tener la palabra de Dios para que sea una autoridad, repitan la palabra, autoridad para ser seguida. Repitan esto, autoridad para ser seguida. Autoridad para ser seguida. No es simplemente un adorno. Y vamos al siguiente punto. Jesús une la enseñanza con la obediencia. Jesús une la enseñanza con la obediencia. Mateo 5:19 dice la palabra del Señor: entonces, si no hacen caso al más insignificante o pequeño mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Jesús, de forma maestra, hace referencia a esta dupla que es inseparable. Si la separamos estamos equivocados, y si la separamos vamos a terminar muy lejos de entender claramente las verdades y los propósitos de Dios. La enseñanza y la obediencia. No basta solamente el conocimiento, no basta solamente la enseñanza, no basta ni siquiera solamente defender la fe. El reino de Dios consiste en la aplicación intencional del conocimiento, de lo enseñado, lo aprendido, pero cierra el ciclo completo y saludable solamente cuando la obediencia es practicada. Pero vuelvo un poquito atrás a decir, no tenemos la fuerza necesaria, ningún ser humano, para ser obedientes al nivel que exige Dios,
que es la perfección. Pero tenemos uno que es Jesucristo mismo, que dio su vida en la cruz del Calvario para que podamos ser vistos ahora a través de Jesucristo y poder a través de Él alcanzar esa salvación y esa vida eterna que no podemos alcanzar, pero que Jesús ya ganó por nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Es un mensaje hermoso de amor, de cuidado, de preparación. Desde el principio de los tiempos en el Antiguo Testamento podemos ver como Jeremías 1:5 dice algo como desde el vientre de nuestra madre ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios para ser llamados sus hijos. En Santiago 1:22, y se pone un poquito, empezamos a ascender, ¿verdad? En lo que dice la palabra, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En lenguaje más sencillo, practiquen lo que predican. Pueden hablar muy bonito, pueden lucir fabuloso, pueden conocer la Biblia de arriba abajo, pueden pasar horas leyendo, orando, ayunando, haciendo sacrificios, pero realmente algo que Dios quiere es que seamos no solamente oidores de su palabra, pero que seamos hacedores. En este punto, Jesús pone en evidencia a los religiosos de esa época cuando se escribió estas escrituras hace 2000 años, pero también pone en jaque a cualquier religioso que se encuentre todavía hoy. No basta la elocuencia, no basta el conocimiento, las apariencias pues carecen de significado si no van acompañadas de una vida transformada. Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero solamente Él puede producir en nosotros lo que Él planeó desde el comienzo de la eternidad para edificar en nuestra vida. Para ser un jugador profesional de un deporte, y aquí hay varios deportistas, ¿verdad? Tengo varios amigos aquí deportistas, varios profesionales, conocen bien su deporte y los admiramos muchísimo. Y cuando vemos a estos deportistas, vemos que, ellos se saben las reglas del juego, ¿verdad? Ellos saben quiénes son los mejores jugadores en este tiempo, cuál es el rol en cada posición en la cancha de juego, qué se aplica aquí, qué se aplica allá y eso. Pero hay mucha gente que sabe eso de arriba abajo, pero nunca han pisado una cancha de deporte. Y realmente lo que estamos diciendo es, si usted es un deportista de verdad, normalmente no solamente va a conocer todas estas normas, reglas y todo cómo funciona el juego, pero usted va a oler a sudor, usted va a pisar la grama, usted va a estar mojado si es natación lo que practica, usted va a tener que meterse por completo a pasar de lo que es simplemente conocimiento a la experiencia, y la vida cristiana no es diferente de eso. El atleta debe oler a gimnasio, debe oler a cancha de grama, debe oler a sudor, ¿verdad? Que no nos gusta, ¿verdad? A piscina, porque allí es donde él o ella van a poder aplicar los fundamentos. Durante 6 meses, hace varios años, estuve aprendiendo a volar aviones y era súper divertido, ¿verdad? Entonces vi un poco de una cantidad de materias de estudio, ¿verdad? Que si peso y balance, regulaciones, meteorología, aerodinámica, matemáticas, todo lo que se puedan imaginar de materias de estudio. Factor humano, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Pero cuando pasaron los 6 meses, de repente empiezo a volar con un instructor de vuelo. Y bueno, yo tenía a mi instructor de vuelo ahí al lado que si yo me desmayaba allí de susto o lo que sea, o simplemente no sabía qué hacer, el instructor iba a tomar el avión y iba a seguir volando el avión y no iba a pasar nada. Pero pasaron los 6 meses, pasaron los primeros como 10, 15 horas de vuelo. Y llegó el momento de volar solo, ¿verdad? Entonces estar solo con un avión chiquitico que parece un pajarito, un avión de un solo motor, en la pista del aeropuerto, acelerando, de repente ves que el avión despegó y que te encuentras completamente solo, poniendo en práctica lo que has aprendido por los últimos 6, 7, 8 meses y diciendo: Señor, ayúdame, porque ¿cómo voy a poner de nuevo este avión
en tierra. Así que cuando conozcamos de la palabra de Dios, busquemos del Señor, leamos la palabra de Dios, tengamos tiempo en comunidad juntos, pero sepamos que tenemos que lanzarnos al agua y practicar la vida cristiana que se practica no aquí el sábado cuando recibimos la predicación, porque se practica especialmente mañana, pasado y el resto de la semana cuando estamos en el trabajo, en la universidad, cuando estamos con los niños, cuando hay 1000 cosas pasando. Esa es la mejor oportunidad que tenemos para sudarnos la camiseta en la cancha de la vida que Dios nos ha dado. La autoridad espiritual solo se logra con una vida completamente rendida a Dios. Una vida rendida a Dios. ¿Y sabes qué significa estar rendido a algo o a alguien? Es que tú estás listo para descansar en sus brazos como un bebecito. Tenemos 2 nietecitas, una de ellas está cumpliendo 2 años hoy. Está un poquito lejos de nosotros en Arizona. Pero cuando son bebecitos, y veía una foto esta mañana de mi nietecita, de una de ellas, la que cumple hoy 2 años, Silvi, y ella nació tan pequeñita, y recuerdo la primera vez que la tomé en mis brazos, yo creo que podía caber en mis 2 manos, posiblemente en una, muy pequeñita, pero puedo recordar con gratitud la paz que tenía esa bebé y esa niña para dormir en mis manos en ese momento, porque seguro ni por su mente le pasaba que algo malo le iba a pasar. Y de esa manera Dios quiere que usted y yo nos desvanezcamos en sus manos. Son las mejores manos. Dios no te está llamando a que le conozcas porque es egoísta en su amor. Dios te está llamando para que le conozcas y para que yo le conozca a Él y tenga una relación estrecha con Él, porque sabe que es lo mejor que te puede pasar en la vida, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, y nunca estaremos arrepentidos de esa gran decisión. Amén. ¿Se han preguntado cómo sería vivir una vida transformada? Si aprendo de generosidad, ¿cómo lo puedo aplicar o dónde lo puedo aplicar? Si me hablan de ser compasivo en la iglesia, ¿cómo aplico esa compasión en mi ambiente de trabajo, donde no soporto a la gente que trabaja conmigo porque son tú y tienes todas las razones para decir que no lo soporta? Pero ¿cómo puedes aplicar esa compasión? O el perdón. Escuchamos de perdón en la iglesia, lo vemos en la palabra y a veces queremos decir, creo que voy a arrancar esa página de allí, ¿verdad? Voy a arrancar esa página de allí porque me pega muy duro, pues realmente Dios usa su palabra y usa circunstancias y usa nuestro tiempo de intimidad con Él, de oración, para poder enseñarnos a vivir la buena vida. Y en el momento que perdonamos, y lo digo por experiencia, el momento que perdonamos somos libres. Somos libres, somos otras personas. Soltamos a la gente, pero también nos soltamos nosotros. Y Dios permite que vayamos a más y a otras cosas por su misericordia. Así que si el perdón es algo con lo que usted lucha, siga viniendo aquí, siga buscando al Señor, acérquese más a Jesús. Entre más pasamos tiempo con Jesús, más nos parecemos a Él. Más nos parecemos a Él. Si hay áreas en mi vida que todavía necesitan el trato especial de Dios, Dios nos está llamando hoy para que nos rindamos a Él, porque solamente usted no puede, ni yo podemos transformarnos a nosotros mismos, pero Él, su Santo Espíritu, sí es capaz de transformarnos completamente. Jesús muestra una justicia superior. Y vamos a Mateo 5:20, dice la palabra del Señor. Les advierto, como parte del mismo sermón, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. Así que Jesús está poniendo la barra bien alta. No puede decir, no, es que los fariseos, como quizá alguna persona podría
erróneamente pensaban que los fariseos era gente mala, que no conocían. No, era gente, muchos de ellos de corazón, habían dedicado su vida al estudio de las Escrituras, porque muchos de ellos genuinamente querían amar las Escrituras y seguir a Dios de manera devocional y dedicada, así como usted y yo. No eran muy diferentes de ustedes y de mí estos fariseos. Pero estos religiosos y fariseos tenían realmente una justicia que era visible para ser aplaudida. La gente los honraba en muchos lugares, en las calles, porque sabían que ellos realmente, que tenían ciertos adornos en sus cuerpos y en su vestimenta, que ellos, muchos de ellos estaban realmente buscando a Dios de corazón. Muchos de ellos con las mejores intenciones, mostraban una vida recta, respetuosa de las normas, seguidores de las formas y fueron ejemplo para todos. El problema es que Jesús advierte que se requiere algo más profundo. ¿De qué habla usted, Mauricio, hoy? ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Un fuerte fundamento y una justicia más profunda que la que mostraban aquellos líderes y religiosos de esa época. No se trataba, Jesús no estaba diciendo ustedes tienen que seguir, si los fariseos siguen estas normas, ustedes tienen que seguir estas otras más. No. Había algo mucho más complejo. Estaba hablando de ejercer la justicia en una manera diferente, en una manera más ágil, en una manera donde la fuente de la justicia no era humana, sino que la fuente de la justicia era Dios mismo, el que capacitaba al creyente para seguir la justicia, no como lo hacían los religiosos y los fariseos, sino la que producía una transformación que sucedía dentro del corazón, interna. Y esto me lleva a decir, la justicia del reino de Dios no es solo externa, es especialmente interna. No es solo buena conducta, es motivaciones genuinas. ¿Qué es lo que me motiva a tener buena conducta? ¿La conducta en sí, o que me miren y me aprecien o me aplaudan? ¿O realmente tengo una motivación de agradar profundamente a aquel que dio su vida en la cruz por mí? No es solo de apariencias, no es solo algo externo, es algo que muestra la transformación del alma. Hay algo adentro que empieza a pasar en su vida, que muy pronto la gente que está a su alrededor, su familia, la gente que trabaja con usted dice, fulanito, fulanita, es completamente diferente. Y se acercan y te preguntan, ¿qué es lo que pasa en tu vida que tú eres tan diferente a mis otros compañeros o a la otra gente en la familia? Yo veo que te tratamos mal y tú vienes sonriente y como, no pasó nada aquí. ¿Qué está pasando en tu vida? Transformación. Y esa transformación no la genera el ser humano ni los sacrificios, sino que proviene de Dios. Proviene de Dios. Ezequiel 36 dice algo muy lindo. Dice la palabra de Dios, una promesa. Les recomiendo que lo lean en sus casas. Os daré un nuevo corazón y haré que andes en mis estatutos. Ve que no está diciendo debes buscarte a tener un mejor corazón. Tampoco dice tienes que tratar de andar en mis estatutos. Está diciendo te daré un nuevo corazón y yo haré, Dios dice, yo haré que tú andes en mis estatutos. La palabra de Dios dice, alejado de mí nada puedes hacer. Hay un escritor muy famoso, Dallas Willard, tiene muy buenos materiales y él escribió algo como esto: la gracia no se opone al esfuerzo. El esfuerzo está bien. Estos atletas profesionales que nombré anteriormente, no es que no se prepararon y llegaron allí, fueron los campeones, no, sudaron, pasaron trabajos, les pusieron una tremenda comida deliciosa cuando más tenían hambre, pero sabían cómo van, miran allí, no puedo tener estas calorías, no puedo tener esto aquí. Entonces hicieron sacrificios. La gracia no se opone al esfuerzo, pero sí se opone al mérito. Y se opone al mérito
Porque la obediencia a Dios no busca ganar el favor de Dios, porque es imposible lograrla por sí mismo. La obediencia cristiana es la respuesta a la gracia de Dios que se fundamenta en la obra redentora y transformadora de Cristo en la vida del pecador. Efesios 2, 8 y 9, veíamos ese pasaje en días pasados. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, clarito, ¿verdad? Como el agua, es un regalo de Dios, repitan, regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, porque nunca vamos a hacer cosas tan buenas como para alcanzar a Dios, solamente Cristo lo hizo. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así que usted y yo no estamos en diferente situación de aquellas personas que se encuentran hoy completamente apartadas de Él. Porque lo mismo que Jesús hizo por usted y por mí, está listo para hacerlo por él o por ella que están completamente alejados de Dios en este momento. En la palabra de Dios encontramos que solamente conociendo la verdad que es Jesús mismo seremos verdaderamente libres. No alcanzamos el favor de Dios a través de nuestras buenas obras o mediante seguir esta regla y la otra. Hemos alcanzado el favor de Dios. Aún dice la palabra de Dios que Él nos amó mientras estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Él mostró su amor al enviar a Jesús para reconciliarnos con el Padre Celestial a través de su travesía en la cruz. Viviendo en esa libertad, somos capacitados, entrenados, animados, empujados, sostenidos por el Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia que le agrada a Dios y que lo alaba. Dios mismo produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice en Filipenses 2:13. Solo en Él y solo en Él podemos ser al mismo tiempo, ¿recuerdan las preguntas al inicio? Libres y obedientes al mismo tiempo. Libres y obedientes. Es más, la obediencia en Cristo trae libertad. Trae libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Romanos 7:12 dice la palabra del Señor: sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Entonces lo que dijo Jesús está respaldado también por lo que dice el apóstol en Romanos capítulo 7. Muchos de ustedes, nosotros vivimos más del lado de Moss Park, entonces cuando venimos de Moss Park o para venir aquí a la iglesia, para ir a otro lugar más al sur, siempre pasamos por la 417 con Narcusi, ¿verdad? Y hay una construcción nueva allí. ¿Cuántos de ustedes la han visto? La construcción nueva, Hospital de Angel, ¿lo han visto? ¿Lo han visto? Ese hospital es un hospital de 450 millones de dólares. Va a ser inaugurado en noviembre del 2026, es lo último que escuché. Va a tener no solamente el hospital, va a tener una torre médica, va a tener locales comerciales y va a ser una gran ayuda para la salud, pero se los anticipo que va a ser un problema más para el tráfico, ¿verdad? Para el tráfico. Vamos a encontrar seguro mucho más carros allí, pero de eso no se trata lo que quiero ilustrar. Recuerdo que pasaron muchísimos meses trabajando allí en ese lugar y yo veía llegar camiones y gente. Cada vez que pasaba algo estaba sucediendo allí, pero yo no veía nada pasando en el lugar. Sin embargo, ¿saben por qué? ¿Saben por qué no veía nada de resultados de lo que estaba pasando? Porque toda esa gente, por toda esa cantidad de meses, estaban trabajando en los cimientos, en el fundamento de un edificio de 10 pisos, que ahora es visible, que ahora incluso ya tiene ventanas y es muy bonito, no sé si lo han visto últimamente. Pero para que eso sucediera, tuvieron que cavar una profundidad de unos 30 metros, tuvieron que remover, poner más de 1000 pilones de concreto, tuvieron que remover toneladas de tierra y vaciar unos 25,000 metros cúbicos de concreto para que la fachada bonita que vemos hoy no se vaya a caer con la primera temporada de huracanes que venga a la Florida Central. ¿Ve?
el fundamento es muy, muy importante. Lo que hicieron del trabajo inicial es sumamente importante. La fachada bonita del hospital es insignificante si los constructores no ponen atención a los cimientos del edificio. Asimismo, ser hacedores de la palabra como algo que brota en nuestro interior es necesario para poder tener un edificio espiritual saludable. Amén. Un edificio espiritual saludable. Necesitamos ese fundamento. Imagínese ese edificio hermoso sin fundamento, se derrumbaría fácilmente. Así puede ser, y así es la religión que solo se vive de manera externa. Puede tener la fachada más hermosa, impresionante, pero nunca será efectiva a menos que Cristo transforme el fundamento y el cimiento de esa vida, que es su vida y la mía. Y por eso estamos aquí, porque queremos, Dios sigue trabajando en mi vida para que el fundamento que tiene sea un fundamento sólido que te alaba. Entonces la pregunta no es solamente si estoy haciendo las cosas correctas o si estoy siguiendo las normas y formas correctas. La pregunta es, ¿está Cristo formando en mí un nuevo corazón? Escuchemos estas preguntas para reflexión. Vamos a cerrar un momento los ojos. Escuchamos estas preguntas de reflexión. Es para cada uno que las llevemos con nosotros. ¿Obedezco a Dios por amor o por apariencia? Conozco la palabra, pero resisto obedecer en algunas áreas. ¿Uso la gracia de Dios como excusa para no cambiar? ¿Enseño o exijo a otros algo que yo mismo no vivo? ¿Mi justicia depende de compararme con otros o de rendirme a Cristo? Preguntemos a Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Pueden abrir sus ojos. ¿Qué estoy haciendo mal? Pero preguntémosle algo más. Señor, ¿qué está revelando eso acerca de mi corazón? Piensa en esta semana en un área o dos de tu vida donde posiblemente tienes buena fachada. Nadie te ha dicho, mira, tú no perdonas, o tú eres un mentiroso, o tú eres tal o cual. Nadie te ha dicho eso. Tienes una buena fachada, buena reputación, pero tú en el fondo y yo en el fondo sabemos que hay áreas que todavía necesitan ser transformadas por el Espíritu de Dios. Necesitamos todavía darle espacio al Señor para que entre en nuestra vida y nos transforme y nos haga las personas que Él planeó desde el comienzo para que nosotros fuéramos. Aquí en Nona Church queremos tener un ambiente donde todos somos bienvenidos, de tal manera que podemos juntos cultivar un ambiente de crecimiento donde no estamos señalando y juzgando, sino que más bien estamos viendo cómo podemos ayudarnos unos a otros en ese caminar con Dios, que no es fácil. Y la iglesia como congregación, nuestro liderazgo ha abierto muchos espacios para que usted y yo tomemos ventaja de esos espacios y podamos seguir creciendo. Y no importa si estás comenzando en tu fe, incluso no importa si hasta el día de hoy nunca has aceptado al Señor en tu vida, sigue viniendo, porque entre más te acercas a Jesús, más te vas a parecer a Él. Dios te va a dar la oportunidad de conocer gente imperfecta que están en el mismo camino que tú quieres estar y que están listos para darte la mano, porque el camino espiritual en comunidad es mucho mejor. Dios quiere que no solamente seamos una comunidad que lee la Biblia, sino que realmente podamos pasar tiempo meditando en las Escrituras de tal manera que esa palabra transforme nuestro corazón. Que la gracia no sea una excusa para el pecado, sino más bien un motivador para la transformación. La gracia de Dios, que es tan grande, que sea un motivador para la transformación, para el crecimiento. Que podamos seguir creciendo con humildad, con amor, en justicia. Que no sea solamente una apariencia o que usemos la justicia para atacar a otros, sino que usemos la justicia y la justicia de Dios para mirarnos al espejo y acercarnos a Dios humillados. Y Señor, esta área de mi vida, tanto tiempo y sigue siendo lo mismo. Yo no quiero ser lo mismo. Necesito tu auxilio, necesito que tú entres, que tú obres en mi vida, que tú hagas de mí ese ser especial que tú creaste
para hacer de mí. Y Dios lo va a hacer porque Dios escucha la oración, Dios está vivo, Dios no está muerto, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios le ama a usted, Dios me ama a mí y Él tiene cosas especiales para cada uno de nosotros. Así que usted y yo no estamos solos, no estamos solos, no estamos solos, le tenemos a Él. Jesús vino no para que seamos religiosos. Él vino a cumplir la ley, revelar el corazón del Padre, que conozcamos al Padre y transformar nuestros corazones conforme a Él mismo para su gloria. Los invito de todo corazón a seguir siendo parte de esta comunidad. Oremos. Padre, te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por aquellos que quizá hoy están aquí por primera vez y que quizá hay muchas cosas que no entienden, pero que entre lo que hemos compartido han podido escuchar acerca de tu amor, de que tú eres, Jesús, el único camino al Padre, al perdón y a la vida eterna. Oro por aquellos que ya conocen a Dios, pero que necesitan entregar hoy una o más áreas de su vida. Si usted es una de esas personas que necesita todavía entregar un área más de su vida, allí en silencio donde está, sin que nadie lo vea, abre una mano en señal de que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Quizás es algo que has luchado por años, que has tenido lágrimas, que has herido a mucha gente con esa situación y no sabes cómo arreglar el desastre que eso ha formado, pero Dios está listo allí para auxiliarte, para decir, tú no puedes, pero Dios dice, yo sí puedo hacer en ti lo que tú necesitas. O aquellos que han entendido hoy que es importante ser buenos y ser obedientes, pero que con eso no van a ganar el cielo, sino que Jesús ya ganó un lugar en el cielo para ti. Oro por cada uno de ustedes, que el Dios mismo que nos capacita para ser obedientes a Él, lo haga, pero en agradecimiento por su gracia y su amor, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente y su corazón en Cristo. Dios les bendiga.